Mateo capítulo 20. Mire qué cosa tan interesante. El Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a... Mateo capítulo 20. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Señor, ¿cómo se te ocurre comparar al reino con una cosa tan baja como ir a contratar obreros? No, así, eso es parte del reino de los cielos. ¿Cómo? O sea, Señor, que en el cielo vas a contratar gente. No, en las parábolas, principalmente Mateo capítulo 13, aquí Mateo capítulo 20, en fin, nuestro Señor enseña aspectos del reino de Dios y su justicia. Hay un aspecto del reino que nuestro Señor va a enseñar acá. Y acordémonos, ¿qué es el reino? Es aquella esfera en donde nuestro Señor, ¿qué? Reina. Eso es un reino. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra funciona así. Versículo 2. Habiendo contratado, pactado, concertado, habiéndose puesto de acuerdo con los obreros. Acordémonos, ¿qué dice? El 10º mandamiento: no codiciarás, no desearás el siervo de tu prójimo. Mire lo que hace este hombre. Va por siervos. ¿Por qué? Pues porque los desea, los quiere. Pero ¿cómo puede ser si el mandamiento dice no los querrás, no los desearás? Entendamos, si no los desearás de manera ilegítima. ¿Puede una persona trabajar en un lado y luego en otro, para otro, para otro? Sí, es transferible. ¿A quién le conviene trabajar? Pues a todo el mundo. Normalmente, a estos siervos que concertan con este señor, es porque piensan, creen que les conviene más trabajar con ese y no con otro. Pues por supuesto. Entonces es legítimo que él los contrate porque son libres. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay gente que dice que tiene un negocio. ¡Ay, ese es malo porque me robó un cliente! Bueno, sí, claro. ¿Cómo se lo robó? Lo agarró del cabello, de la ropa, lo trajo arrastrando y lo trajo para su negocio. No, ¿cómo se lo robó? No, ¿cómo se le ocurre ofrecerle un mejor precio? ¿Tan ladrón? No, no es ningún ladrón. Si este aquí contrata a una persona y concerta con ellos y prefiere ir a trabajar con él, es porque le pagan mejor o más o algo de lo que no le paga otro. Ay, hermano, estás hablando ahí de libre mercado y eso no es de la iglesia. Sí, el reino de los cielos es semejante a... ¿Concertó por cuánto? Un denario al día. Bueno, los envió a su viña. Un denario. Una monedita de plata que se llamaba denario. ¿Sabe cómo se llama la moneda hoy, por ejemplo, de Egipto? Dinar. Dinar viene de la palabra denario. ¿Sabe cómo le decimos en castellano a esas cosas que intercambiamos por otras? Dinero. Dinero viene de la palabra denario. Ah, pero es que el del dinero es malo. Bueno, entonces el denario también. No, lo malo no es el dinero. Lo malo es la codicia ilegítima. No codiciarás. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera. En la manera de contar las horas en la Escritura, que comienza a las 6 de la mañana, luego salió a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Fíjense, salió cuando ya los primeros habían trabajado, ¿cuántas horas? 3. Cuando comienza el día, a las 3 horas salió. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? ¿Estaba de vago? No, que no estaba trabajando, no estaba ocupado, sin trabajo. Vaya uno por Home Depot, a ver si no encuentra personas ahí también. Ay, eso es malo, que haya personas ahí buscando trabajo. No, eso no es malo. Eso es normal en el reino de Dios. El malo es usted, que le prohíbe a un ser humano pararse a donde piensa que va a poder venir alguien a contratarlo.
Versículo 4, y les dijo, y también vosotros a mi viña. Fíjense que aquí les dice cuánto les va a dar. Les dice, les voy a dar lo justo. Pregunta, ¿qué es lo justo? Cuando se hace una transacción entre personas, ¿es justo transar algo que es ilegítimo ser transado? ¿Se puede ir a vender los hijos? Éxodo capítulo 21. Si un ser humano se roba a otro, lo compra, y si es hallado en sus manos, será sometido a muerte. ¿Qué es lo justo entonces? Hacer transacción de las cosas que son legítimas, de transar. ¿Cómo sé cuáles cosas y cuáles no? Porque la Escritura dice. Un ser humano no es legítimo de ser transable. La esposa no se puede transar. La salvación no se puede comprar, no se puede transar. Pero aquí está hablando de transar el trabajo, la mano de obra. Contratar gente lo más legítimo que hay. Prohibir a la gente trabajar, contratar y ser contratado es en contra del reino de Dios. Es ser un codicioso. ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es el precio justo entonces? ¿Qué dice versículo 2? Habiendo concertado. El precio justo es el que concertan, el que está de acuerdo, dos hombres, libremente. Porque Jehová odia la balanza injusta, libremente y sin engaño. Ese es el precio justo. Alguien cuenta que durante los días de la Unión Soviética había una oficina que creó el gobierno para poner precio a todo. ¿Y cómo sabemos cuál precio ponemos? Si yo no soy dentista, ¿sé cuánto cobrar por extraer una muela? No tengo la menor idea. ¿Está obligado el que le sacan la muela de pagar lo que le piden? Tampoco. Tiene que concertar. Eso en el reino de Dios. Fíjense que le dice, les pagaré lo que sea justo, y ellos fueron. Qué cosa tan interesante. Aquí no les dijo una cantidad, pero les prometió justicia. En otras palabras, les dijo, ustedes van a estar de acuerdo y yo también. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, es decir, salió a las 12 y luego a las 3. Hizo lo mismo. ¿Cómo se hizo lo mismo? Halló gente que estaba parada sin trabajar y los contrató y les dijo, vengan a trabajar a mi viña y les daré y les pagaré lo justo. Versículo 6. Mire qué cosa tan impresionante. Saliendo cerca de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, ya cuando se va a poner el sol. ¿Cómo se va a poder trabajar? Que sepamos, don Alva Edison todavía no ha nacido, no ha inventado la bombilla eléctrica. De noche paraban las labores. Halló otros que estaban ociosos y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? 11 horas de luz y no han trabajado. ¿Por qué? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Como hablaban nuestros padres, como se hablaba en el siglo de oro español. Pero ¿cómo podré si Dios no da la gracia? ¿Cómo? Si no, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo justo. Cuando cayó la tarde, es decir, 1 hora después de los últimos que contrató, 3 horas después de los penúltimos que contrató, 6 horas después de los antepenúltimos que contrató, 12 horas o el jornal completa después de haber contratado a los primeros. Pregunta, ¿todos trabajaron el mismo número de horas? ¿Qué es lo justo que le pague a cada cual? Mire qué pregunta. En el reino de Dios y justicia, y en el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo justo?
Lo justo es lo que Dios diga. Pregunta, nuestro Señor dice cuánto pagarle al que trabaja 6, al que trabaja 9, al que trabaja 12, al que trabaja 3 y al que no trabaja nada. Ahí con números en dólares y pennies y centavos, chelines y peniques, exactamente. No. Para nuestro Señor en esos casos lo justo es lo que 2 hombres convienen. Y si todavía después exige más, ¿eso se llama qué? Codicia ilegítima. Mire qué cosa. Cuando cayó la tarde, versículo 8, el señor de la viña llamó a su mayordomo, en otra palabra llamó al contador. Llama a los obreros y págales el jornal. Haz la nómina, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Págale primero ¿a quién? A los últimos que contraté. Es decir, a los que llegaron aquí a las 5 de la tarde pasada ya, porque me imagino que de ir a la plaza que queda en la ciudad dentro de la muralla, y luego salir de la ciudad de la muralla, y luego ir al campo, ha transcurrido un buen tiempo. Cuando llegó a trabajar, ¿qué hace? A esos, llámelos primero y págueles ¿qué? ¿Qué cosa? Versículo 9. Versículo 8, perdón. Págales el jornal. ¿Qué quiere decir la palabra jornal? El día. De viene la palabra en español jornada, jornal. El día entero. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto? Un denario. ¿Recuerdan? El denario que le prometió a los que había contratado a las 6 de la mañana. ¡Wow! ¿Eso es justo o es injusto? Es justo. 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 Porque si no es injusto, si no es justo, es pecado. Está cometiendo pecado este hombre por darle ese precio de trabajo a esos hombres que no trabajaron todo el día. No, no es pecado. Fíjese que hay 2 cosas. Primero, hay una transacción comercial y está pagando un precio acordado. Bueno, los otros pensarían que les iba a pagar casi nada. Por supuesto, menos del denario. Y sin embargo, Él les está dando, regalando, siendo generoso. Eso es justo, es legítimo. Versículo 9. Viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Cuando vinieron los primeros, los que vinieron a las 6 de la mañana, ¿qué dijeron? Como a este les dio un denario, sin trabajar prácticamente un día, a nosotros nos va a dar ¿cuánto? 2 denarios. Se hacen el cálculo, ¿verdad? ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 3 de la tarde? Nos va a dar el denario más el 25%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar al mediodía? Nos va a dar el denario más el 50%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 9 de la mañana? Nos dará el denario más el 75%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 6? Nos dará el denario más otro. Porque este está regalando denarios. O le regala un denario entero a los que no trabajaron prácticamente. A nosotros que trabajamos todo el día, pues nos dará el regalo más el denario que nos prometió. Pregunta, ¿el Señor le prometió a los que contrató primero que les iba a dar 2 denarios o qué les prometió? Un denario, por lo tanto, ¿qué es lo justo? Que les dé su denario. Porque el Señor había dicho en el versículo 8, págales el jornal a todos, comenzando desde los últimos que llegaron. Claro, cuando vinieron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Versículo 11, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Cuál era la murmuración? Diciendo, versículo 12, estos postreros han trabajado solo 1 hora.
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. No oye uno por ahí gente decir: cuidado, no hagan eso. A estos no les reconozcan y los dejen trabajar y vivir y estudiar aquí, porque nosotros que sí hemos cumplido con todo el proceso. Codiciosos, envidiosos, impíos. Deberían más bien quejarse por la injusticia verdadera, que es prohibirle a un hombre trabajar, vivir, estar, ser con libertad y en paz y en tranquilidad. Versículo 13. Pero él, el padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo. Claro, porque siempre hay uno que es vocero de los otros, ¿no? El apóstol Pedro era vocero de los 12. Llamó al vocero, al que más alegaba, al que más peleaba, al que más gritaba, al más locuaz, al más bocazas, por no decir otras palabras. Vente, tú que eres aquí el del sindicato. Te pregunto, te digo, amigo, no te hago agravio, no te estoy robando, no te estoy quitando, no te estoy hurtando, no te estoy ultrajando. ¿Por qué? ¿Acaso no concertaste conmigo por un denario? Cumpla la palabra. Si pretende que le dé más de lo que se dijo, es un codicioso, es un ladrón. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Si a uno le irrita que una persona legítimamente usa, disfruta de algo que es de él o de ella, uno es un codicioso. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Te dan celos porque soy bueno. En casi todas las legislaciones de los países que una vez fueron cristianos, ahora dice que aquel que hereda algo no merece heredarlo todo, por lo tanto tiene que compartir de lo que hereda. Es decir, pagar impuesto a la sucesión. Que si alguien gana algo por una aleatoria, una rifa, una lotería, una cosa de esas, no es justo que goce todo por aquello por lo cual no ha trabajado, por lo tanto tiene que compartir. Y si trabaja y se lo gana, pues tampoco es justo que disfrute todo, también tiene que compartir. Eso se llama tener un ojo malo y codicioso. Es tu ojo malo porque yo soy bueno. Versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Eres tú envidioso? El Señor es el que da y el que reparte. A veces uno es tan necio y tan tonto que pecaminosamente cuestionando uno la soberanía de Dios nuestro Señor, codicia uno ser como un santo como Abraham o como Moisés o como Pablo. No sabe lo que dice, es un necio uno. Al contrario, nosotros que vivimos ahora somos más afortunados, que se nos paga el denario completo. ¿Qué diremos de los que vendrán aún? Y cuando uno tiene la mentalidad cristiana, ¿yo para qué hago por el reino de Dios y su justicia? Igual el mundo se va a acabar mañana. Mentira, codicioso. Porque no das y compartes según lo que Dios te dio, sembrando en el reino para las generaciones que vienen.